Hola, ¿qué tal están? Comentario de un fragmento de Heráclito. Heráclito nació en el año 540 a.C. y murió en el 480 antes de nuestra era. Nació en la ciudad de Éfeso, que entonces era un importante puerto de la costa asiática del mar Egeo, situado al norte de Mileto. A diferencia de los milesios, se puede decir que Heráclito intentó resolver problemas de ingeniería o construyó instrumentos prácticos. Sin embargo, esto no significa que sus preocupaciones no tuvieran nada que ver con la realidad de su tiempo. Al contrario, podemos decir que la realidad que le tocó vivir siempre fue cambiante debido a las constantes guerras. Además, Heráclito quiso comprenderla mediante un ritmo, una ley o razón. En este sentido, podemos decir que el pensamiento de Heráclito ejemplifica a la vez la confianza de la cultura griega en el lenguaje y su capacidad para explicar el mundo, y también busca la esencia última del universo, que se encuentra, según Heráclito, en el logos, palabra griega que significa a la vez razón, lenguaje y discurso. Heráclito es probablemente el pensador de personalidad más apasionante, o uno de los que tiene personalidad más apasionante, podemos decir también, de entre los primeros que filosofaron. Era hijo de una familia noble que creía ser descendiente del fundador de Éfeso, motivo por el cual tenía el privilegio de conceder a uno de sus miembros el cargo honorífico de rey de la ciudad. Heráclito, no obstante, renunció a ese privilegio. Podemos decir que al final de su vida escribió un libro titulado Sobre la naturaleza, que depositó en el templo de Artemisa con la condición de que no se publicara hasta después de su muerte. Fue enterrado en el ágora de su ciudad y durante siglos los ciudadanos de Éfeso acuñaron monedas con su imagen. Por otra parte, se conservan fragmentos y citas que nos han llegado de él, de Heráclito, y sabemos que su obra tiene un estilo duro, oscuro y casi, podríamos decir, místico. Sus pensamientos son profundos, pesimistas y de comprensión difícil. Por todo esto, en la antigüedad era conocido con el apodo de El Oscuro, y también por su triste concepción de la vida se le denominaba el filósofo llorón, por contraponerlo a Demócrito, que era atomista y materialista, que era conocido como el filósofo risueño. Podemos decir que para Heráclito sus contemporáneos y predecesores eran despreciables, tampoco el mundo era demasiado acogedor, consideraba que todo cambia, nada es estable, todo pasa, todo muere, nada se mantiene. Pero no solo las cosas son fugaces, sino que también nuestros juicios morales son relativos y cambian. También consideraba que todas las cosas luchan con sus contrarios y cambian, y de esta lucha surge el cosmos, el universo. Pero pensaba que debajo de esta lucha y tensión entre todas las cosas encontramos una especie de armonía invisible. En este sentido, la multiplicidad de las cosas esconde para él una cierta unidad. Y existen dualidades para Heráclito como el día y la noche, pero en el fondo son aspectos de un mismo proceso. Todas las cosas son una. De la unidad surgen todas las cosas para él y de todas las cosas la unidad. Por lo tanto, defiende un cierto monismo desde la perspectiva ontológica, filosófica. La unidad subyacente en todos los cambios del cosmos para él es el fuego, que más que un elemento o un proceso es un proceso más bien dinámico y cambiante. El fuego, en efecto, transforma constantemente todas las cosas, pero esta transformación es ordenada, obedece a una ley, razón o necesidad y se hace según una medida o regularidad. El sabio para él es el que investiga este logos objetivo y universal que constituye la última estructura de la realidad. La sabiduría para Heráclito consiste en entender cómo actúa el mundo, o lo que es lo mismo, entender el logos. Voy a leer a continuación un fragmento de Heráclito, el fragmento de KB30, que dice: este cosmos, el mismo de todos, no lo hizo ninguno de los dioses ni ninguno de los hombres, sino que siempre ha sido y es y será un fuego siempre viviente que se enciende según una medida y se apaga según una medida. En cuanto al título, pues podemos decir que podríamos pensar en un título similar a El universo es un fuego perdurable, por ejemplo, aunque podría haber otras posibilidades de título. Y en cuanto al análisis de los conceptos fundamentales del fragmento, pese a que es muy breve, son 25 palabras griegas, pues también se pueden hacer algunos comentarios.
Por ejemplo, cuando habla de este cosmos, la palabra griega cosmos es necesario señalar que se traduce por universo o mundo y significa en griego lo contrario a caos, a desorden, en definitiva. El cosmos, por tanto, es el universo ordenado y armónicamente regulado, el cual el mismo fragmento apunta cuando dice que es según una medida. En definitiva, el cosmos es el universo mundo, la unidad y el orden sistemático de todas las cosas, etc. Cuando habla del mismo de todos, pues estas palabras han sido interpretadas de maneras diferentes. Una interpretación contrasta el mundo físico real de la verdadera experiencia con las imaginaciones particulares y engañosas de la mayoría de humanos ignorantes que no siguen al logos, por ejemplo. En cuanto a que siempre ha sido, es y será un fuego siempre viviente, pues pueden interpretarse como que la sustancia primordial del cosmos es el fuego, de donde todo procede y al cual todo vuelve cíclicamente. En este sentido, esta interpretación relaciona las frases con el sentido milesio de arjé o primer principio, principio elemental, de donde surgen todas las cosas. El cosmos es, en el sentido predicativo de ser, fuego. Según otros comentaristas, otros filósofos, esta frase se opone a la idea negada en la frase anterior de que el cosmos haya sido hecho por algún dios o por algún hombre. Afirma que el mundo es, en el sentido existencial, de ser eterno, sin principio ni final. En cuanto a una explicación sobre el sentido del texto de Heráclito, pues cabe decir que diríamos que él sigue analizando puntos oscuros de la tradición filosófica y se puede analizar el texto dividiéndolo en tres partes. La primera, que iría desde el comienzo hasta y es y será, puede interpretarse así: este cosmos, el nuestro, en el que vivimos y nos movemos, el mundo de la naturaleza o physis, que forma un todo único y unitario que presenta un orden común que puede ser reconocido por todos los seres con razón o logos. La segunda parte podemos decir que está formada solo por dos palabras: fuego siempre viviente, y Heráclito presenta este universo como un fuego siempre vivo. Podemos decir que de la tercera parte se pueden mencionar dos aspectos. Primero, la peculiar dialéctica o lenguaje de Heráclito, se enciende y se apaga, en la cual los contrarios u opuestos se encuentran en una unidad dinámica. Se trata, por tanto, de una dialéctica que podemos considerar cíclica o repetitiva y que, pues, sin la síntesis superadora, integradora o progresiva, propia, por ejemplo, de la dialéctica moderna que introduce Hegel. Hegel se inspiró en esta dialéctica de Heráclito y añadió, pues, la fase de la síntesis. En cuanto a la existencia de una ley o norma superior, que aunque se encuentra fuera del tiempo, dirige el proceso temporal del cambio, todo fluye, todo se enciende y se apaga, pero según una medida, pues eso también sería una función reguladora del cambio. Si hubiera que relacionar la postura que defiende el autor Heráclito en el texto con la adoptada por otros pensadores presocráticos, se pueden decir varias cuestiones. Por ejemplo, en cierto modo, es un compendio este fragmento de Heráclito de casi toda su filosofía. Además, se encuentran implícitos en este fragmento tres grandes problemas que se pueden relacionar con otros pensadores que tienen en común con Heráclito, no solo el hecho de ser anteriores a Sócrates, presocráticos, sino también el hecho de haber sido los primeros en filosofar y de haberse preocupado fundamentalmente del problema sobre la naturaleza o physis. Estos tres puntos o problemas serían: el problema del principio, fundamento o arjé o primer principio de todas las cosas, ¿cuál es? Segundo, el problema de la interpretación racional del cambio, cómo se interpretan las transformaciones, los cambios, la dinámica de la realidad. Y en tercer lugar, el problema de la distinción entre apariencia y realidad, que es un tema que pues atraviesa toda la filosofía, toda la historia de la filosofía y toda la ontología a lo largo de los tiempos. Podemos decir que según los presocráticos y según los que se escoja, la respuesta tendrá que centrarse en algunos de estos problemas. Por ejemplo, si se escoge a los milesios, tales Anaximandro y Anaxímenes, por ejemplo, será necesario indicar las diferencias principales entre su concepto de arjé y el concepto de fuego de Heráclito. Si se trata, por ejemplo, de la escuela eleática, de Parménides y Zenón de Elea, será necesario explicar tanto el problema de la interpretación racional del cambio como el problema de la distinción entre apariencia y realidad. Podemos decir también
que el término de comparación puede ser también el de otros pensadores presocráticos como los pitagóricos o los pluralistas, y entonces habría que comparar las soluciones respectivas a los tres problemas citados, pero también se puede hacer referencia a pensadores no occidentales. Podemos recordar que Heráclito decía: me investigué a mí mismo. También que el estilo de Heráclito es poético y aforístico, utiliza frecuentemente paradojas, metáforas y analogías o comparaciones. Para él todo está en constante movimiento, nada permanece, todo fluye, pantarrei. El cambio, lucha o guerra, como lo denomina Heráclito, es necesario para la unificación constante de los opuestos. Lo que él decía, que nunca se baña uno dos veces en el mismo río, porque el agua ha cambiado. Los humanos vulgares, piensa Heráclito, no consiguen aprehender el logos, que es una especie de característica estructural común a todos los objetos naturales y que es representable con el fuego. Se podría hacer una comparación también entre Heráclito de Éfeso y Parménides de Elea. Para Heráclito, la física es cambiante y dinámica, el cosmos es, para él, un fuego que se enciende y se apaga según una medida, y todo cambia constantemente, todo fluye. En cambio, para Parménides de Elea, el ser auténtico, la realidad no puede cambiar, el ser es el ser es, y el no ser no puede ser. El ser, para Parménides, es único, eterno y sin cambio. Es un monismo racionalista, podríamos decir, lo que plantea Parménides. Para Heráclito, por otra parte, entender el cosmos, el universo, es entender el logos, que es la medida que gobierna el cambio. Para Parménides, el pensamiento y la realidad son idénticos, el ser es posible y existe, el vacío no existe. Para Heráclito de Éfeso, al ser el logos eterno, siempre se quedan los hombres sin comprenderlo, lo mismo antes de haberlo oído que una vez que lo han oído. En cambio, para Parménides hay que decir y pensar que el ser es, ya que es posible que sea, pero el no ser para Parménides no es posible, porque sería una contradicción lógica. Y por último, para Heráclito la unidad del mundo se encuentra en su estructura y comportamiento, el logos eterno. En cambio, para Parménides de Elea la unidad del mundo se encuentra en su materia, que para él es el ser eterno. Parménides es un pensador idealista, monista y no materialista. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y a todos los que me están escuchando y viendo. Y hasta siempre.